Ok, entonces, bueno, aquí hay, o sea, seguramente para todos ustedes esto no tiene como nada de increíble, pero en ese momento de la historia es, de nuevo, la primera vez que se logra visualizar algo de esa magnitud, ¿no? Y a mi parecer es importante simplemente como concientizar que el ser humano vive y experimenta el tiempo y el espacio de una manera muy particular, ¿no? Y todo lo que nosotros consideramos que es rápido o lento, pues siempre es una opinión sesgada porque estamos limitados a percibir el mundo de una sola forma, ¿no? Sin embargo, hay un montón de cosas que están sucediendo en ritmos que se escapan un poco a nuestra percepción. Y acá la cuestión es que objetos que parecen inanimados, objetos que parece que están muertos, aunque sabemos que no lo estén, como las plantas, por ejemplo, en el momento en el que le podemos observar todos estos movimientos, digamos, con una velocidad, una rapidez que nos hacen sentir a nosotros que, que están vivos, en ese momento es cuando se reconoce, ¿no? Esta cualidad en otros seres, ¿no? La cualidad del movimiento, del sentir, del crecer, ¿no? Entonces, como que la relación que se puede generar a partir de estas visualizaciones, pues es un poco más empática. ¿Por qué? Porque simplemente estamos dotando de ánima, que la palabra animación de alguna forma justamente es eso, ¿no? Que es darle un ánima, darle un alma a las cosas que están muertas, dotarlas de un alma para que vivan, ¿no? Y al momento de estar vivo, eso significa que sienten, eso significa que piensan de alguna forma, eso significa que existen, ¿no? Más allá de una existencia inerte, sino una existencia que pueda experimentar una serie de sensaciones y cambios en el mundo, ¿no? Entonces, eh, los timelapse tienen como pues esa característica, ¿no? Y ahorita quizá vamos a ver algunos más, que es justamente la compresión del espacio-tiempo. Y hablamos de espacio porque también ahorita vamos a ver quizá algunos ejemplos donde se demuestre cómo la transición entre un lugar y otro con este tipo de técnicas también se da de manera como más rápida y entonces también cambia nuestra noción no solamente de la velocidad, sino de la espacialidad, ¿no? Los timelapse, de alguna forma, pues cuando hablo de comprimir, pues no es tanto comprimir, ¿no? Sino es como redimensionar un evento para que alcance a caber dentro de las mediciones que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? En esta cuestión como muy antropométrica, donde pues todo lo que no entendemos de alguna manera tenemos que eh, hacerlo caber en ciertas manifestaciones como lo es generalmente el arte para entender algunos conceptos que son demasiado amplios para que sobrepasan nuestras capacidades de comprensión, ¿no? Entonces, de los timelapse, les voy a poner un par ya un poquito más. Ya se ve la pestaña de mi navegador. Sí. Sí. Okay. Entonces, a pesar de que hayan pasado, o sea, más de 100 años de esta pieza que vimos, a través del desarrollo tecnológico, cuando de repente ya tenemos lentes más poderosos o microscopios que se pueden conectar a una cámara, tenemos también postproducción o tenemos bases que giran con un motor electrónico para poder dar movimiento o animaciones donde podemos acercar, donde podemos alejar, donde podemos girar, etcétera. Pues cada uno de estos pasos le va agregando como algo más a la construcción de estas imágenes que al final se siguen basando en lo mismo, ¿no? Que es en la observación de los fenómenos naturales. Entonces aquí, o sea, el ejercicio que ustedes tienen que realizar, pues, en realidad es una invitación un poco a encontrar, a buscar más bien, qué fenómeno, qué evento que ustedes tienen ahí todos los días a su alcance les gustaría o les interesaría lo suficiente para
para dedicarle un par de horas a hacer como todas estas fotografías que se necesitan y después verlo desde un punto de vista completamente nuevo y distinto, ¿no? Y pues ahí yo creo que si bien hay como temas ya muy utilizados en el timelapse, sobre todo, ya saben, las flores abriéndose, la fruta pudriéndose, las nubes cruzando, etcétera, creo que siempre hay como alguna posibilidad de encontrar algo distinto, ¿no? Algo nuevo, y que pueden ser cosas muy, muy sencillas. Yo busqué uno de un alumno que hizo hace muchos años, que era un hielo. Su timelapse era de un hielito en una mesa, ¿no? Y este hielito lo único que hacía era como derretirse y hacer un charquito, y después como que lo volvía a reproducir, pero al revés, y aumentaba la velocidad, y después este charquito se volvía a convertir en el cubo, y así. Era, o sea, su video era tan sencillo como eso, en un fondo blanco, sobre un plato blanco, así, muy minimal. Y le metía una canción y de repente empezaba a sincronizar como que este hielito se congelaba y se descongelaba al ritmo de una música también un poco, ya saben, atmosférica. Y la verdad es que la experiencia que generaba con algo tan sencillo era como muy bonita, ¿no? Porque de repente empezaba no solamente a observar cómo el hielo se empieza a convertir en otra sustancia y cómo cambian las texturas y cómo cambian los volúmenes, sino que pues hacía que un montón de elementos empezaran como a sincronizarse para entrar como en una armonía muy, muy particular. Entonces, a ver, vamos a ver otro por ahí para ver como más ejemplos. Bueno, de cosas que seguramente han visto en algún momento, pero quizá no todos, ¿no? O quizá la manera en la que se están tratando estas temáticas ya muy tradicionales, quizá les inviten a ustedes a pensar de una forma un poquito más creativa o innovadora. Okay. Entonces, yo sé que es un poco de trampa, ¿no? Lo que acabamos de ver no solamente es timelapse, sino tiene un montón de postproducción y un montón de cuestiones ahí de trabajo, de horas nalga, ¿no? En la computadora para generar algo así, pero todo lo que tiene como cierto nivel y puede producir como un poquito de asombro, pues tiene ese trabajo detrás. Entonces, vamos a ver más. Ok. Entonces, para mí hay como algunas piezas artísticas, o no importa la pretensión, no importa si son, como en este caso, que no es tan artístico, más bien es como una pieza muy visual, ¿no? Porque yo entiendo que el arte muchas veces habla de cosas mucho más complejas, etcétera, y también es muy difícil clasificar qué es artístico y qué no lo es, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, según las propuestas y las ideas que manejan, es difícil como encontrar cómo utilizar un medio o una técnica de este tipo para hablar, ¿no? De algo que les preocupe de manera como real, ¿no? Y no solo formal, porque entiendo que esto, de nuevo, es como muy, muy bonito, ¿no? Es muy bello en ese sentido como tradicional de algo que se puede disfrutar. Pero también, o sea, creo que potencialmente puede haber ahí alguna posibilidad que combinado con una propuesta, una idea y sobre todo una coincidencia entre lo que quiero hacer y decirlo a través de una técnica que me permita hacer eso visible, pues se puede de repente concretar algo interesante. Entonces, una variante de los, no sé por qué, estoy yo en pantalla. Okay. Una variante de los timelapse se llaman los hyperlapse. Y los hyperlapse, lo que acabamos de ver aquí, pues normalmente eran como, sobre todo en este último, eran como tomas fijas, ¿no? Y los hyperlapse como tal
hay algunas opciones, o más bien es una técnica donde ya no solamente se hace una toma fotográfica de un evento que dura en el tiempo, sino que aparte se le agrega un movimiento a la cámara. Y por ejemplo, este que tenemos aquí ahorita en pantalla es justamente un proyecto de unos sujetos que utilizaron, por ejemplo, las fotografías ya existentes Google, de Google Maps. Y vamos que no tienen que salir a perseguir tormentas como vimos en el pasado, ¿no? Hay muchísimas fotografías del mundo que ya fueron tomadas. Y en el caso de los carritos estos de Google Maps que van fotografiando las calles y las casas, etcétera, pues justamente son trayectos que se hacen en cierta cantidad de tiempo y normalmente pues es un día donde recorren ciertas avenidas. Entonces es muy común que ustedes pues entren a Google Maps y cuando ponen la visualización así de realidad virtual, pues cuando van por un camino, pues justamente haya como un transcurrir también del tiempo, ¿no? Entonces este proyecto que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero les puedo buscar el nombre, es una página que justamente uno dice, bueno, quiero ir de tal punto a tal punto y quiero que esta plataforma, utilizando las fotografías ya de Google Maps, me genere un hyperlapse, ¿no? Y pueden definir incluso el punto de vista, ¿no? Quiero que la cámara vaya viendo hacia adelante, quiero que la cámara haga un paneo de izquierda a derecha, etcétera. Entonces, de repente, pues abre como otras posibilidades justamente de no tener que ustedes hacer la captura, sino aprovechar pues todas las imágenes que de hecho ya están eh, allá afuera, ¿no? Hay otros proyectos utilizando también estas como imágenes satelitales de Google Earth que hacen un poco lo mismo, pero pues van guardando, ¿no? Se centran en ciertas partes en ciertas ciudades del planeta y van guardando pues como un registro fotográfico. Ahora, Google Earth pues se va actualizando pues una vez al año más o menos, ¿no? Entonces, no es no es un time lapse así como súper fluido, pero sí sirve para tener como puntos de comparación, ¿no? Y así como estos, bueno, si ponen ustedes ahí como time lapse de Google Earth, van a encontrar seguramente un montón de opciones. Y hasta donde sé, ustedes pueden, si alguien estuviera interesado, no solo para esto, sino para cuestiones como de geopolítica o para proyectos donde se necesiten imágenes del planeta satelital, según yo, hay como archivos donde pueden ustedes revisar cómo era cierta parte del planeta en algún momento de la historia reciente, ¿no? Bueno, estas son un poquito tristes porque es básicamente como el ser humano está invadiendo, sigue su crecimiento sin control sobre los acentos que generamos. Y por ejemplo, este otro, en lugar de utilizar como Google Maps o Google Earth, pues simplemente es una compilación de fotografías de puntos o ciudades o lugares muy, muy turísticos donde es muy tradicional que se hagan cientos de miles de fotos al año y después en un trabajo bastante arduo de acomodo, de secuenciación, de perspectivas y pues básicamente de animación, pues generar esto a partir de puras imágenes que están en el internet, ¿no? Entonces, bueno, no todo es necesariamente salir a fotografiar y a poner su cámara y conseguir
Bueno, de principio, pues un vuelo de avión para ir a Nueva York, ¿no? Entonces, los hyperlapse son básicamente eso, es como una variante de los timelapse donde se agrega la dimensión del movimiento. Entonces, ahorita lo que me gustaría es explicar un poquito cómo es que se realizan. Y después de que ya los vieron y quizá algunos ya hicieron para hacer sentirse orgulloso a Foncuberta, exactamente. Foncuberta estaría muy orgulloso de estos últimos proyectos. ¿Cómo se imaginan que tienen que ser los settings de una cámara para que un timelapse o un hyperlapse se vea más o menos decente? Igual y, bueno, yo pensaba que si podía ser de un atardecer, tomar 30 fotos cada hora y así como una hora equivalente a un segundo. Hay que hacer una fórmula. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero antes de eso, que es como una parte un poquito más abstracta, como ustedes que ya llevaron foto, algunos con muy buenas maestras, otros con pésimos maestros, como yo, que les enseñaron en teoría cómo utilizar la cámara y los settings de una cámara de foto. ¿Qué se imaginan que se tiene, o sea, qué cuidados tienen que tener, qué settings que se tienen que tener en la cámara para que el timelapse salga bien? Pues creo que lo principal sería que fuera en un punto fijo y que se ocupara el tripié o una base plana para que la misma fotografía no salga pues movida. Ok, entonces, eso es un acierto, que es, pues necesitamos, no necesariamente un tripié, pero necesitamos que la cámara, si no tenemos un lugar, digamos, donde amarrarla, atornillarla, etcétera, pues sí necesitamos que la cámara esté más o menos fija, ¿no? En este caso, pues yo la tengo montada en un tripié, pero no es absolutamente necesario. La pueden poner sobre una superficie, la pueden levantar, o sea, la parte frontal de la cámara, pues colocando algo por debajo del lente para elevar el punto de visión, etcétera. Y el chiste es dejarla ahí sin que se mueva durante una cantidad de tiempo que ahorita vamos a aprender cómo se hace la formulita, cómo medir, ¿no? Aparte de la posición de la cámara, ¿qué más necesitamos tomar en consideración? Ya de los, digamos, settings internos. ¿Mm? Checar que esté bien enfocado e ir viendo en caso de que sea como la iluminación o el ISO, porque a veces como que bueno, cuando usas una cámara digital, se reconfigura, entonces tienes que estar checando cada que cambie la luz, ¿no? Para que Ok, se vea la imagen. entonces ahí estamos hablando como de dos cosas, ¿no? Uno sería la exposición y lo otro que comentó Pamela es eh, el enfoque. Lo ideal, entonces, es que ustedes utilicen su cámara en manual y muchos lentes tienen, las cámaras digitales tienen aquí su switch de manual o automático. Y entonces lo mejor es que para que cada que ustedes vayan a presionar el botón de disparo, la cámara no esté cambiando el enfoque y aunque esté enfocando lo mismo, o sea, puede de repente quedar un poco más adelante, un poco más atrás. Depende si están fotografiando algo muy en la distancia y el enfoque ya está en infinito y en general no habría problema, pero si están fotografiando algo muy cercano, si cada que toman la foto se está reenfocando, pues va a haber problemas donde el foco va a estar como saltando de adelante y de atrás, ¿no? Entonces lo ideal es poner el lente en manual y enfocar, o sea, con su anillo de enfoque. Los que no tengan cámara, porque sé que muchos se fueron más por el medio analógico, ¿no? En las cámaras. Entonces, si ustedes lo van a hacer con un dispositivo como un celular, que es donde básicamente estoy tomando esta cámara es de mi celular, pues entonces pueden hacer las fotografías justamente con, y voy a cambiar aquí tantito la cámara, pueden hacer las fotografías con una aplicación manual, ¿no? Una aplicación que les permita a ustedes definir cuál es el foco y que donde ustedes piquen, cuando piquen en el celular para que se enfoque, ya se quede ahí y no se mueve en ningún momento, entonces ya ustedes solo piquen el botón de disparar.
Y la otra es que, bueno, si tienen celular, pues también hay muchos que tienen como basecitas o alguna forma de poner el celular fijo, que es mucho más barato de repente tener un stand de celular que tener un stand o un tripié de cámara fotográfica, ¿no? Entonces, también se puede hacer con la cámara del celular para todos aquellos. ¿Por qué? Pues porque va a ser muchísimo más fácil que lo hagamos digitalmente a que lo hagamos en analógico, ¿no? Sobre todo por la cantidad de fotografías que vamos a sacar, yo recomendaría que buscaran la manera de hacerlo digital. Ahora, lo otro que comentó Pamela también es cierto, que es, y a ver, vamos a pasar aquí. Ay, no logro hacer que aparezcan los settings. La verdad ya se me olvidó cómo hacerlo, pero bueno, lo voy a tener que explicar así, aunque no lo vean directo de la cámara. Hay que amarrar, como vimos los que hicieron fotografía expandida, hay que amarrar varias cosas. Una de las principales es el balance de blancos. Normalmente las cámaras las tenemos, y las de los celulares, etcétera, normalmente las tenemos en un balance de blancos automático. Entonces, lo ideal es que quiten el balance de blancos automático y lo fijen, ¿no? Si están, por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando una luz LED, ¿no? Entonces, intentar calibrar para que con esa luz los blancos sean lo más neutros posibles. Si están en un exterior y van a hacer un paisaje, por ejemplo, pues el balance de blancos puede ir cambiando con el paso del tiempo, sobre todo si hacen las fotografías en momentos del día donde la coloración del sol es distinta por la inclinación de los rayos de luz y cómo inciden en la atmósfera, ¿no? Entonces es muy posible que si ustedes empiezan a tomar un amanecer o un atardecer y empiezan con un balance de blancos, por ejemplo, en el amanecer, donde los rojos están siendo compensados por la cámara, ya que pase todo ese momento donde hay luces muy rojas, muy naranjas, pues es muy posible que, ya que haya más luz azul, se vea demasiado azul o demasiado verdoso, ¿no? Como cian. Entonces, en esos casos, pues hay que calcular un poquito. Después veremos que también se pueden hacer algunas correcciones digitalmente, pero, digamos, como una recomendación, es bueno tener el balance de blancos amarrado. La otra cosa que tenemos que tener amarrada, aparte del balance de blancos, es los 3 factores de la exposición, ¿no? Que sería el diafragma, la obturación y el ISO. Y esto no es absolutamente necesario, pero depende de nuevo de la situación lumínica en la que nos encontremos. Si vamos a fotografiar un paisaje, de nuevo, donde es un amanecer o va a cambiar la luz, pues sí conviene que mínimo uno de estos 3 factores nosotros manualmente lo podamos ir modificando para compensar cuando la luz está cambiando, ¿no? Entonces, el diafragma, por lo general, se debe de mantener fijo porque el diafragma es lo que nos da la profundidad de campo, ¿no? Entonces, el diafragma hay que abrirlo o cerrarlo, pero también dejarlo fijo. La obturación también, o sea, la podemos variar o la podemos dejar fija dependiendo del efecto que queramos, ¿no? Si queremos que nuestro timelapse haya barridos y que esos barridos se mantengan, pues entonces yo tengo que fijar una velocidad de obturación y ya dejarla quieta. Si todas nuestras imágenes van a estar como completamente congeladas, pues entonces yo sí podría variar la exposición con la velocidad de obturación, siempre y cuando, o sea, no haya nada que de repente se vea muy barrido, ¿no? Entonces, la velocidad de obturación es como algo que puedo dejar fijo o no, pero depende del efecto que yo quiera tener en las imágenes. Y el tercero, pues, es el ISO. Entonces, yo creería que si van a hacer, por ejemplo, un timelapse donde va a haber cosas barridas, como en la ciudad o como el que vimos, donde había gente moviéndose, pues sí, dejas la obturación fija y más bien vas compensando con el ISO, ¿no? Y subes o bajas el ISO dependiendo de la luminosidad. Esto, de nuevo, va a ser mucho más crítico si toman un amanecer, un atardecer y pasan de una situación muy lumínica a una situación de muy poca luz, donde seguramente si empiezan su timelapse así cuando el sol está antes de ponerse, pues van a tener una exposición y cuando se va oscureciendo, pues van a tener que hacer la obturación un poco más lenta, subir los ISOs, el diafragma, pues de entrada yo ya lo dejaría como todo abierto si saben que en algún momento se va a oscurecer y encontrar como un poco el punto medio, intentando que no tengan que ustedes estar haciendo continuamente modificaciones a la exposición, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que estar revisando continuamente el exposímetro de nuestra cámara o de nuestro celular, que es cuando nos dice si tenemos más CBs o menos CBs, ¿no? Más sobreexpuesto, subexpuesto. Y, pues, cada que la cámara nos marque que está subexpuesto, pues, entonces hacer una corrección y continuar con la toma fotográfica,
¿vale? ¿Dudas de lo que acabo de explicar? ¿Todo queda más o menos claro? Más o menos sí. Más o menos. Bueno, entonces, para resumir, foco tiene que estar fijo. Diafragma también fijo y white balance, el balance de blancos también fijo. Lo que voy a variar para la exposición es la velocidad de obturación y el ISO, sobre todo, para que no cambie, o sea, para que no cambie tanto. La velocidad de obturación va a hacer que mis imágenes a veces estén más barridas o más congeladas. Eso, de nuevo, depende del efecto que ustedes quieran tener en el time-lapse, ¿no? Y la otra es tener la cámara fija. Ahora, no es indispensable. Algunas de las cosas que vimos, de hecho, sí se estaban moviendo con la cámara. Pero, y esto se puede hacer de dos formas, ¿no? Se puede hacer un poquito al ahí se va y tú agarras tu camarita, tu celular o tu cámara y te empiezas a mover en cierto espacio con una velocidad que más o menos sea constante. O también existe la posibilidad de aquí en la... Déjenme subir esto. Cuando uno lo hace en tripié, normalmente pues tienes esta columna que es la columna central, ¿no? Este es un tripié de foto. Los tripiés de video normalmente no tienen esta columna central. Y cuando quieres que el movimiento sea muy fluido, o sea, que la velocidad del movimiento de la cámara no se vea entrecortado ni que haya muchos saltos, lo que se hace muchas veces es en el piso se hacen marcas. Y tú dices, ok, entre toma y toma voy a avanzar, no sé, 30 centímetros. Entonces, muchas veces, pues, están ahí marcando una línea sobre el piso, sobre la calle, de 30 en 30 en 30, y lo que se hace es poner un láser para hacerlo más rápido, se amarra en la parte de la columna, y entonces tú en esas marquitas que hiciste en el piso, pues ves una toma, ves hacia el punto, no sé, un edificio, lo pones en medio, tomas la fotografía y tomas el tripié y lo avanzas y con el láser lo alineas con las marquitas que hiciste en el piso, que son marcas que ya son como un recorrido, como si fuera una vía, un riel de tren, y te pones en el siguiente lugar, vuelves a enfocar la fachada y tomas, ¿no? Y así vas avanzando. Esa es una forma, digamos, como muy cuidadosa y muy limpia de hacerlo. No es indispensable. Pueden, de plano, agarrar el celular y pues ir avanzando con una medida pues, que tengan muy a la mano, que podría ser como la extensión de su paso, ¿no? Y decir, ok, estoy aquí, me paro, un paso hacia adelante, tomo. Otro paso hacia adelante, tomo. Otro paso hacia adelante, tomo. Otro paso, y así, irse con ese ritmo, intentando que sus pasos pues, tengan más o menos la misma longitud, ¿no? Para que cuando nosotros todos esos cuadros los unamos y generemos una animación, pues se sienta medianamente fluida, ¿va? Entonces, el timelapse, pues es básicamente tomar un cuadro cada determinado tiempo, ¿no? Aquí lo que estaríamos viendo es la comparativa de una película tomada 24 cuadros por segundo contra lo que sería un timelapse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en un segundo, en lugar de tomar 24 cuadros, tomo 6, lo que estoy haciendo es que al reproducir estos 6 cuadros, que vean, o sea, cuánta distancia tienen temporal, ¿no? O sea, esta sería como una distancia temporal. Pero después yo tomo estos 6 cuadros junto con muchos otros cuadros que tomé, el chiste es que son 6 cuadros por segundo y los reproduzco a 24, pues estoy reproduciendo la cuarta parte de los cuadros que yo hubiese tomado en un segundo a 24 cuadros, ¿no? Entonces esto iría como una velocidad de por 4, ¿no? Sería 4 veces más rápido. Yo percibiría el movimiento del video final como si fuese 4 veces más rápido que el original. Si yo tomara solamente un cuadro por segundo y lo reproduzco a 24 cuadros por segundo, la velocidad sería como 24 veces más rápido de lo que percibimos nosotros, digamos, de manera directa en una película a 24 cuadros por segundo. Entonces, esta es un poquito la aceleración. Y por otro lado, es el tiempo de exposición. Porque
si recuerdan sus fotografías de barridos, quien ha hecho algún barrido con luz, ha pintado con luz o simplemente se puso a jugar ahí con sus hermanitos y los puso a brincar, etcétera, y hizo barridos en fotografía, pues también esa es otra forma, ¿no? De, en lugar de tomar como una fotografía por segundo donde una persona esté perfectamente estática, que sería como imágenes con muy poquita blur, desenfoque por movimiento, con muy poquito barrido, también podemos hacer una fotografía por segundo, pero donde la exposición de la cámara sea de medio segundo o donde la exposición de la cámara sea de un segundo completo, ¿no? Entonces la sensación va a ser distinta, porque vamos a ver cómo en ese segundo finalmente hay ciertos objetos, que pueden ser carros, que pueden ser gente, que están en flujo, ¿no? No están estáticos. Y normalmente cuando, y esto lo digo porque me ha tocado muchos casos donde alumnos quieren hacer como un registro en animación con hacer un timelapse de un montaje, ¿no? O de la producción de una pieza. Entonces, cuando están ahí, ya saben, en la galería central, porque es la primera exposición que van a hacer de la Esmeralda, y están haciendo su montaje, pues ponen una camarita que, pues, muchas cámaras tienen intervalómetros, que es que básicamente tú puedes decirle a la cámara que tome una fotografía durante X cantidad de tiempo. Y lo hacen automático sin que uno tenga que estar ahí presionando con el controlcito, etcétera. Y lo que sucede ahí es que cuando lo reproduces, pues, y la obturación era muy lenta, pues se ven las personas perfectamente quietas en cada uno de los cuadros. Y entonces como que la concatenación del movimiento no es tan natural, no es tan orgánica. En cambio, cuando cada fotografía tiene justamente una obturación muy larga, podemos ver que una persona, en lugar de estar en un cuadro en un punto y en el siguiente estar en el siguiente, digamos, sin ningún tipo de transición entre una, lo que sucede es que vemos como en el primer cuadro hay un flujo de movimiento que va del punto A al punto B, y en el siguiente cuadro vemos cómo va del punto B al punto C, etcétera. Entonces, de nuevo, el flujo de movimiento es muchísimo más natural. Ahora, ¿cómo obtenemos esta medición, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a calcular, ahí está, la cantidad de fotografías en relación al tiempo, en relación a los cuadros por segundo? En realidad, es bastante sencillo. Y solo necesitamos como 3 factores. El primero es cuánto queremos que dure el video final, ¿no? Queremos que dure 15 segundos, queremos que dure 10, queremos que dure 20. Entonces, nosotros necesitamos saber primero, o sea, mi pieza final, mi videito final, cuánto quiero que dure, ¿no? 30 segundos, 1 minuto, ok. Entonces, para este ejemplo vamos a decir que quiero que dure 10 segundos, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo ya tengo una duración del video final que yo quiero que dure 10 segundos. Ahora, ¿a cuántos cuadros por segundo voy a reproducir esos 10 segundos, ¿no? Porque puedo reproducirlo a 24, puedo reproducirlo a 16, como ya vimos con los juguetes ópticos, puedo reproducirlo a 30, que es el estándar de televisión, puedo reproducirlo a 60, etcétera. Entonces, un estándar sería 30 cuadros por segundo, ¿no? Bueno, en realidad es 29.97, pero vamos a cerrarlo en 30 cuadros. Entonces, de entrada, con estos dos, yo ya sé cuántos cuadros o cuántas fotografías yo voy a tener que capturar. Voy a tener que capturar 30 cuadros por segundo por 10 fotos. O sea, voy a necesitar hacer una captura de 300 fotografías, ¿no? Para obtener esos 10 segundos. ¿Hasta ahí queda claro? No, ¿me lo repite? Ok. Primer punto, ¿cuánto va a durar tu video final? O sea, ya lo que obtengas, tu resultado, ¿cuánto va a durar? 20 segundos, 30 segundos. En este ejemplo estoy poniendo 10 segundos, ¿no? Eso es lo que yo ya, después de procesar todo, lo que va a durar mi clip, mi animación, ya sea en GIF o sea en video, no importa. Son 10 segundos. Después tengo que saber cuántos cuadros se reproducen por segundo en esa animación, ¿no? Porque hemos hablado de que hay películas que se reproducen a 16 cuadros por segundo. Hemos hablado que el estándar de cine son 24 cuadros por segundo. Que que dice FPS son frames per second, ¿no? O sea, es la abreviatura que se le da. La televisión se reproduce a 30 cuadros por segundo, ¿no? Entonces yo tengo que saber
esos 10 segundos que yo voy a obtener como resultado, a qué velocidad se está reproduciendo cada uno de los cuadros para saber cuántos cuadros yo necesito, ¿no? En este caso, si yo tomo 30 cuadros por segundo, 30 fotos, en este caso porque estamos hablando de time lapse, yo tengo que tomar 300 cuadros, porque 300 cuadros reproducidos a 30 cuadros por segundo me va a dar una duración final de 10 segundos. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, ya sé cuántas fotos necesito y ya sé cuánto va a durar mi video final. El último elemento que necesito saber es cuánto dura el evento que voy a fotografiar, ¿no? ¿Va a ser la putrefacción de una manzana? ¿Va a ser una puesta de sol? O sea, ¿cuánto dura? Porque, vamos, una puesta de sol pues, no dura 3 horas, ¿no? Puedes decir, no, pues solamente quiero ese momento donde se ve el cielo rojizo y sigue avanzando y se mete detrás de la montaña y hasta ahí, ¿no? Ah, bueno, ¿cuánto dura eso? ¿Dura 1 hora? ¿Dura 2 horas? Por ejemplo, que una flor florezca, pues normalmente son varios días, ¿no? Claro que hay un día donde se ve cómo finalmente se abre, pero de que tenemos como el capullito y se abre finalmente y sigue en este proceso de las hojas, los pétalos de la flor abriéndose, pues pueden pasar 3 días, ¿no? Depende de la flor. Entonces yo necesito saber también cuánto va a durar esa eventualidad en tiempo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en un atardecer y digo, bueno, quiero capturar 1 hora. Ahora, esa hora, o si fueran días, pues esos días los tengo que convertir a segundos. O sea, yo tengo que tener la cantidad de tiempo que dura esa eventualidad, pero en segundos, ¿no? Entonces, en este ejemplo que pongo ahí, 1 hora, pues 1 hora tiene 60 segundos por 60 minutos que dura la hora, ¿no? Entonces, estamos hablando que 60 por 60 son 3,600 segundos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y al final, lo único que tengo que hacer es dividir la cantidad de tiempo que dura el evento entre la cantidad de cuadros que yo necesito. Entonces, si yo dividiera 3,600 segundos, que es lo que dura 1 hora, lo divido entre 300, 3,600 entre 300 me va a dar 12, ¿no? ¿Qué es ese 12? O sea, pueden sacar su calculadora y hacerlo si quieren. ¿Qué es ese 12? Ese 12 significa que yo, para obtener 300 fotografías en 1 hora, necesito tomar una foto cada 12 segundos. Entonces, en teoría, o sea, ya que hice esto, pues yo tendría que llegar con mi cámara, tendría que postrarme ahí y ubicar todo, poner los settings, sacar un cronómetro, o sea, que aquí con su reloj, con su celular, etcétera, y empezar cada 12 segundos, sacar una fotografía. Pasan los 12, ¡pam! Y así hasta completar la hora. Si su cámara tiene funciones automáticas para hacer los timelapse, pues bueno, adelante, pueden utilizarlas, son bienvenidas. Aquí, pues ni modo, o sea, va a depender completamente de la herramienta que tenga cada quien. Pero los que no, pues bueno, entonces, pues tienes que estar ahí y hacerte la idea de que esa hora vas a estar ahí cada 12 segundos, tienes que darle clic a tu cámara para que tome la fotografía. ¿Tienen dudas en cuanto a esta formulita que acabamos de ver? Ya no. Ok. Digo, yo sé que ustedes pasaron el examen Ceneval y todo, entonces, pues ya son una generación de genios brillantes en matemáticas y en física. Entonces, seguro esto es pan comido. Ok. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que sería el stop motion. El stop motion es una técnica muy similar, donde
se va a hacer una toma fotográfica también en este caso. Y a diferencia del time-lapse, pues no tiene que haber como un transcurrir del tiempo tan preciso, ¿no? No tiene que ser cada 12 segundos ni tiene que ser cada 10. Porque el stop motion más bien es una técnica de animación. Ustedes ya hicieron un flipbook, ustedes ya hicieron zootropos, etcétera, y ya vieron que pues dibujando ciertas facetas de un movimiento y después reproduciéndolo, pues se genera justo la ilusión del movimiento de la que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, el stop motion se puede hacer de muchas formas. El primer stop motion que se tiene registrado en la historia fue una animación que se llamaba The Humpty Dumpty Circus. Y es una animación que se hizo en 1898 y de la cual no existe ningún registro, no existe un medio porque se perdió en la historia, ¿no? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? La película, pues acuérdense que al tener materia orgánica, pues es como muy susceptible a llenarse de bacterias o es súper inflamable la celulosa, entonces se pudo haber quemado. O sea, no se sabe exactamente qué le pasó a esa película, entonces no podemos verla. Pero era una animación justamente de un pequeño circo que contaba parte de la historia de Humpty Dumpty, al parecer, donde se utilizaban estos juguetitos o estos animalitos que tenían como pues, ciertas articulaciones. Y pues como ustedes seguramente saben, el stop motion es una técnica donde se van moviendo los objetos poco a poco, de cuadro a cuadro, se toma una fotografía y entonces entra el animador, mueve un poquito las patas del caballo, la cola del elefante, la trompa, etcétera, y después toma otra foto. Y va haciendo esto hasta que, pues, finalmente consigue, pues, hacer o generar todos los movimientos que son necesarios para que al reproducirse esas fotografías, pues, ya se vea como algo animado. Ahora, la primera animación en stop motion que tenemos disponible se llama Fun in a Bakery Shop, y es horrible. Yo, la verdad, o sea, se las voy a pasar porque creo que es como históricamente algo importante, pero ni siquiera es una animación en stop motion. Simplemente es una película que, de hecho, tiene un feel completamente como de comedia y donde se utiliza esta técnica. Ahí voy, una pestaña y Funny Vacation. Y donde en realidad lo único que vemos de stop motion es una rata que aparece caminando ahí por la cocina del panadero. No sé si la alcanzaron a ver. Lo voy a reproducir de nuevo para que aparece sobre el barril. Ajá. Ah, perdón. No en el barril, sino abajo del barril este. Y el panadero es donde le avienta masa para como atraparla, ¿no? Y técnicamente eso es, o sea, como la primera aparición que tenemos todavía en archivo de un stop motion. Y ya después el panadero se pone ahí medio escultórico, etcétera. Y dicen que ese es como el antecedente de la animación con plastilina y lo que quieran, pero en realidad pues es algo que, pues más allá de la anécdota, creo que no es como muy importante, sobre todo para ustedes, artistas visuales. Pero hay algunas otras propuestas que ya son mucho más interesantes. Y en este segmento está el trabajo de un español que trabaja en Francia para una productora de películas que se llama Pathé, que pues, en la historia del cine es bastante importante, que se llama El Hotel Eléctrico. Entonces, creo que esta sí está muy cortita, creo que vale la pena que la veamos. La voy a poner con todo y audio. Ok. ¿Qué les pareció? Un gran avance en relación a la rata esa que vimos, ¿no? Bien locochón.
bien locochón. Claro, es un momento de la historia donde la aparición de la energía eléctrica es como la promesa de la modernidad y donde se comenta que todo va a ser más sencillo gracias a los nuevos aparatos eléctricos. Entonces, en teoría no es que el hotel tuviera como seres fantásticos, más bien como que con el uso de la electricidad todo funcionaba como debía, ¿no? A ver, déjenme ponerles... Bueno, pueden buscar, para que nos dé tiempo todavía de platicar de lo que tenemos que platicar, voy a continuar. O sea, pueden buscar a Segundo de Chombo y pues van a ver que tiene durante muchísimas décadas, en la primera mitad del siglo XX, pues, justamente trabajos. No todos son con stop motion, ¿no? Pero muchos son historias donde en ciertos momentos se incluye el uso de esta técnica para resolver algunas cuestiones de narrativa, ¿no? Otra, digamos, película medianamente importante es esta que les voy a pasar, que es en Estados Unidos. Thomas Alva Edison está creando un pequeño monopolio sobre la industria del cine, que ya está más o menos instaurada al principio del siglo XX, y pues esta es uno de los... Es una de las primeras animaciones que, a diferencia de una animación cuadro por cuadro, donde cada uno de los cuadros se dibuja desde cero, lo que sucede acá es que la técnica es de stop motion, ¿no? La diferencia es que aquí borran y agregan. O sea, no están dibujando todo el cuadro desde cero, sino solamente están haciendo pequeñas modificaciones en la base del dibujo que ya está hecha, ¿no? Entonces, no sé si alcanzaron a ver en esa, pero no todo era dibujo sobre el pizarrón, ¿no? Hay un momento donde se alcanzan a ver un poquito las sombras de que es como papel recortado. Entonces, ahí justamente explotando la bidimensionalidad que ya se está generando por el uso del GIS en el tablero, pues como que intercambian algunos elementos por objetos físicos que se pueden mover en el espacio con mayor facilidad sin tener que estar borrando y agregando GIS, ¿no? Entonces, pues, también, en algunos casos, algunas pequeñas trampas. Entonces, además de eso, y ahorita ya voy a compartir, yo creo, por pestañas para seguir platicando un poquito. Les voy a mostrar es justamente el trabajo de un exalumno de la Esmeralda que en algún momento con esta animación participó en un festival bastante conocido que se llama Animasivo. No sé si alguno haya tenido la oportunidad de ir a las proyecciones del festival, pero con esta que se llama Velocidad Luz, que hizo todavía siendo alumno de la Esmeralda, pues ganó por ahí un premio, ¿no? Ahí está. Y otras, digamos, propuestas que seguro ya conocen o que han visto en internet, es este grupo de animación que se llama PES, P-E-S. Eso es un comercial, no le hagan caso. Ahí está. Que se dedican justamente a hacer distintas clases de animación. Stop motion, cuadro por cuadro. Si entran si lo buscan así PS, pueden encontrar su canal ahí en YouTube y tienen un montón de animaciones, algunas ya bastante complejas en su realización, la verdad. Pero pues vale la pena que le echen un ojo, porque tienen como muchas propuestas, como esta.
Tengo algunos otros ejemplos. ¿Quieren que los veamos? Como en South Park. Sí. Vamos a aprovechar para tengan referencias y se inspiren. Miren, estas son muy bonitas. Este animador se llama Noah Va. Después todo esto se los pongo, ya saben, en la página de apoyo ahora el fin de semana que tenga tiempo de actualizarla, para que tengan ahí todos estos videitos disponibles. Ok. Godzilla will comfort him. There can't be two alpha. Okay. Sun been down for days, a pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Soon she's down
stores. Her morning elegance, she wears the sound of water, makes her dream of walking by a cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens up, and she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with the thought she has caught by a thread. She pays for the bread as she goes. Nobody knows. Sun been down for days, a winter melody. She plays the thunder, makes her contemplate. She hears a noise behind the gate, perhaps a letter with a dove, perhaps a stranger she could love. And she fights for her life as she puts on the coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with the thought she has caught by a thread. She pays for the bread as she goes. Nobody knows. Nobody knows. She fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store where the people are pleasantly strange and counting her change as she goes. Nobody knows. Nobody knows. Al animador Jan Spankmajer, o como sea que se pronuncia su nombre, no lo vamos a revisar ahorita porque el maestro Luis Cervantes nos va a dar una clase cuando lleguemos a los 1930s, 40s sobre animación experimental, y creo que incluye chamba de este animador, ¿no? Junto con muchos otros animadores pioneros, que son como la antesala también de Walt Disney, etc. Entonces, lo veremos un poquito más adelante. Digo, aquí en clase, pero pueden buscar sus animaciones que son un poquito perturbadoras. Bien. Este es con pintura de luz, ¿no? Utilizando un tornamesa. Ahorita. Ok. Y yo creo que quizá un par más y ya.
Ok. Entonces, digo, quedaron pendientes un par de videitos, pero se los pongo más adelante. Un poco, la idea de esta selección era, pues, que normalmente el stop motion se tiene que hacer en una situación un poquito más controlada de iluminación, ¿no? Y creo que se presta mucho para ahorita que estamos encerrados en casa sin tener la posibilidad de salir con cierta regularidad. Justo como el uso de objetos cotidianos, a través de la animación se le puede dar como un carácter muy particular y se pueden convertir en personajes, ¿no? Entonces, si pensamos en esto en relación a algo que seguramente conocen, como la lamparita del intro de Pixar, pues justamente es dotar de una condición humana, de un sentir, de un pensar, de un actuar, a objetos que en este caso específicamente sí son completamente inanimados, ¿no? Entonces, el chiste es pues voltear de nuevo con ojos frescos y nuevos, voltear a ver un poco qué es lo que tienen a su disposición ahí dentro de su casa para poder generar pues simplemente una narrativa, ¿no? Que puede ser corta, puede ser larga, depende de cuánto quieran ustedes invertir en ello. Y pues nada más como para hablar un poquito sobre cómo se hace un stop motion, pues obviamente hay gente que se dedica a la producción de esto y son producciones tremendamente grandes, donde pues hay veces que hay escenógrafos, hay veces que hay personas que se dedican solamente a crear los monitos o crear los esqueletos de estos monitos para que se muevan. O sea, bueno, supongo que han visto películas como El extraño mundo de Jack, etcétera, donde hay escultores que están haciendo todas las expresiones que hacen estos personajes, etcétera. Entonces pueden ser producciones también tremendamente grandes, pero así como vimos ahorita, también existe la posibilidad de hacerlo con muy, muy pocos recursos, ¿no? Y ahí es donde de nuevo creo que es importante recalcar que es más importante, más allá de la producción, pues ahora sí que la intención que ustedes le vayan a inyectar y la pequeña historia que vayan a contar con los elementos que vayan a utilizar y que tengan ahí disponibles a la mano, ¿no? Entonces, igual que como vimos hace rato en el timelapse, pues si nosotros hablamos del stop motion, aquí va a cambiar un poquito la situación, porque si bien con la cámara vamos a mantener casi todo igual que con el timelapse, o sea, lo cual significa que tenemos que amarrar el balance de blancos, tenemos que amarrar el enfoque, tenemos que amarrar, en este caso, como la exposición no va a variar, y esto depende completamente del lugar donde ustedes vayan a hacer su stop motion, si es que deciden hacerlo, pero lo ideal, y por eso el día de hoy cubrí como mi cortina de mi ventana, las cubrí con esta como tela un poco negra, y es justamente para oscurecer y tener más control sobre la iluminación que iba a utilizar aquí adentro. Y en este sentido, pues muchas veces yo lo que recomiendo cuando alguien decide hacer stop motion es que pues, conviene hacerlo de noche, ¿no? Cuando ya no, el sol ya se guardó y no hay cambios de luz importante en el interior. Y entonces tú puedes ya decidir qué lámparas vas a utilizar, ya sea inclusive desde la lámpara del espacio en el que se encuentren o alguna lamparita que tengan disponible que puedan manipular y mover, pues es muchísimo mejor justamente tener una fuente de luz controlada, ¿no? Entonces, creo que parte un poco del stop motion es sobre todo una cuestión de ritmo, ¿no? Yo ahí tengo este pequeñín, donde, pues de entrada, ahorita estoy iluminando con una lámpara de luz artificial. Lo que me va a dar consistencia en el color, lo que me va a dar consistencia en cada cuadro que yo vaya tomando mientras muevo aquí a este personaje que ya se le cayó la nariz y la cola, pero bueno, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, mientras yo amarre el balance de blancos, para que no esté variando constantemente, en este caso, por ejemplo, voy a decirle que quiero un balance de blancos de 5600 grados Kelvin y voy a dejar un ISO, que en este caso es, por ejemplo, ISO 100. Y como en este caso no va a haber movimiento, o sea, no voy a tomar nada que esté en movimiento y no quiero ni barridos ni congelados, en realidad la obturación no va a ser tan importante. Simplemente la voy a corregir para que la exposición o mi exposímetro me diga que todo está bien, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí estaría.
Y para los que vayan tanto para stop motion como time lapse, que es algo que no les había comentado, lo ideal es que saquen las fotografías en JPG. ¿Por qué? Porque si no se van a enfrentar a tener que procesar todos los archivos RAW. Entonces, y eso la verdad es que es una bronca, ¿no? No importa qué hagan, si es time-lapse o si es stop motion, yo les recomiendo que desde su cámara la programen. Si es celular, pues normalmente las va a tomar ya directamente en JPG, pero si es cámara medianamente profesional y les da la opción de RAW, que en este caso sí reduzcanlo. Como en teoría pues van a tener una luz medianamente controlada en stop motion, y aunque bueno, hagan el time-lapse en exterior, no importa, va a ser mucho más fácil maniobrar. Y la otra es también los megapíxeles. Hay una ventaja de utilizar cámaras de megapíxeles elevados cuando hacemos tanto time-lapse como stop motion. Y eso es que, pues normalmente, por ejemplo, una pantalla de Full HD tiene 2 megapíxeles, ¿no? Que imaginen que eso es pues, un tamaño, una resolución, una cantidad de puntitos. Y nuestras cámaras tienen muchísimos más píxeles. Una pantalla que tiene Full HD en realidad tiene casi 2 megapíxeles, ¿no? Mientras que el celular o la cámara que traen ahí en el bolsillo puede tener 10 o puede tener 12, y si tiene una cámara digital puede tener 24, etc. Entonces, lo que sucede es que con esta resolución que es mucho más grande, cuando nosotros generamos el cuadro de video en la animación, lo que podemos hacer es que ese cuadro de video navegue dentro de esos 24 megapíxeles, por decir algo, ¿no? Entonces nos podemos alejar y acercar muchísimo, porque el cuadro que finalmente va a conformar y la cantidad de píxeles que nosotros necesitamos para exportar, pues son simplemente una ventanita como de 2 megapíxeles, que bueno, de nuevo, yo puedo acercar para que vea los 24, o puedo alejar para, más bien, sería como hacer un zoom y ver solo un cachito, o puedo alejarlo para que se vea completo esos 24 megapíxeles, ¿no? Y esto está padre porque esos movimientos se pueden hacer digitalmente. Yo no todos los movimientos tengo que mover la cámara físicamente para poder hacer esos movimientos, sino yo tomo una toma un poquito abierta y de nuevo tengo tantos píxeles que posteriormente yo ya me puedo pedirle a la cámara, con una cámara virtual, que haga un recorrido dentro de estas fotografías, ¿no? Entonces, es bueno más megapíxeles, pero la verdad es que también, si ustedes quieren, si su computadora o la computadora que van a estar utilizando no es una computadora, digamos, como muy potente, lo que les convendría sí sería reducir entonces la cantidad de píxeles que están también tomando, aparte de que sea JPG. Si pueden reducir a la mitad de la resolución de la cámara, 12 megapíxeles, 8 megapíxeles, esto también les va a ayudar mucho a la hora de que armemos el GIF o la animación en video, ¿no? Para que no demandemos demasiado del equipo computacional y pues que no vaya a crashear, ¿no? Que es algo que sucede muy comúnmente cuando estamos renderizando ya sea video o cuando estamos renderizando imagen 3D. Como son procesos bastante complejos y demandantes a nivel de cómputo, pues es muy común que las computadoras de repente generen errores, ¿no? Entonces vamos a intentar minimizar eso en la medida de lo posible. Entonces, aparte de la calidad de la imagen, pues lo mismo, balance de blancos, dejar un enfoque fijo, y en relación al setting o, digamos, el espacio en el que van a trabajar, si van a hacer el stop motion, yo les recomiendo muchísimo que se lo echen en la menor cantidad de sentadas posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se echan 50 cuadros diario durante 5 días, pues seguramente durante esos 5 días alguien va a llegar y va a mover sin querer o va a patear el tripié de la cámara y se va a mover un poquito. Y en ese momento, pues ya vamos a tener problemas, ¿no? Lo ideal es que cada toma, o sea, cada ángulo, si yo voy a hacer una animación desde este ángulo específico, pues entonces que en una sola sesión, intentando obviamente tener cuidado en no mover el tripié, pues yo haga todas las tomas necesarias para esta escena, ¿no? Y ya que yo haya acabado con esa escena, entonces sí, en ese día yo puedo cortar esto y cambiar el tripié de posición, etcétera, o no sé, acercar la cámara y hacer otra serie de tomas, ¿no? Pero en otro día, con otro enfoque, y entonces planear así mis cortes. Un stop motion no tiene que ser un cuadro completo seguido, ¿no? Sino puedo ir segmentando justamente estos cortes y hacer las escenas de la duración que quieran, pero lo ideal, de nuevo, por una cuestión de
pues, protegerse las espaldas para no tener que hacerlo en repetidas ocasiones, pues es echarse todas las escenas de un solo jalón. Entonces, cámara también lo más fija que se pueda, luz controlada, amarrar la cámara y ponerla en manual, cambiar a la calidad de imagen un poco más reducida para que sea más fácil manejar los archivos. Y finalmente hay una última observación que también depende un poco del equipo que tengan a su disposición. Y en este sentido es que casi todas las cámaras, incluidos los celulares, tienen un timer. Y cuando ustedes ponen el timer, pues lo que sucede es que cuando ustedes presionan el botón, pues se dispara un contador que va a tomar la fotografía. Y es bueno ocupar ese timer, se puede poner hasta de como 2 segundos, para que al momento de que yo esté haciendo la foto, la fuerza que yo estoy generando sobre la cámara no provoque ningún movimiento, ¿no? O sea, lo ideal sería que esta cámara, si tienen un control remoto o tienen una aplicación que les permita tomar remotamente. Si no, pues intentar presionar el botón y, digamos, muy suave y dejar de tocar la cámara durante la exposición. ¿Para qué? Pues para que todas las fotografías no salgan nítidas y no salgan movidas, ¿no? Porque es muy común que, como necesitamos mucha precisión y que haya cierta continuidad y que el encuadre y que todo sea el mismo de un cuadro a otro y que el único cambio real sea el movimiento de nuestro sujetito, pues entonces necesitamos intentar mantener la cámara lo menos influenciada o lo menos modificada de toda la energía o todos los movimientos que nosotros estemos generando. Entonces, por eso se setea desde el principio y ya después es presionar botoncito, se hace la foto. Y normalmente uno, cuando estás haciendo un stop motion, entras como en un ritmo un poco en automático, ¿no? Ya que llevas algunos minutos o algunas horas trabajando, como que ya presionas, se toma la fotografía, entra la mano, mueve el sujeto, presionas, toma la fotografía, y entonces vas generando justamente como un ritmo que a veces pues, hay que aprovechar, ¿no? Cuando uno está trabajando y entra como en esa como especie de trance, entonces vas haciendo ahí a tus monitos. Tomas foto y lo mueves tantito, depende de la velocidad que quieras que alcance, es el movimiento que vas a hacer. Ahorita con la cuadrícula, pues yo podría más o menos utilizarla para medir y que el movimiento sea más o menos continuo y que avance más o menos como un cuadrito cada vez que muevo a este sujeto. Y de nuevo teniendo todos los elementos bajo control. Ahora, ¿qué nivel de complejidad quieren que se mueva la bufanda? ¿Quieren que cambie la expresión facial? Bueno, pues eso obviamente requiere de muchísimo más tiempo de producción, ¿no? Pero a grandes rasgos, esos son como los factores principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a hacer la animación en stop motion. ¿Dudas sobre lo que acabo de explicar? Sobre ya sea los procesos técnicos o alguna recomendación o cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se llamaba el artista, el de la cama? Bueno, en realidad no es. Yo conozco ese video por el nombre del músico. Pongo aquí pero no sé quién hizo la animación. O sea, porque es como el videoclip de la canción de un músico. Entonces, no sé si ahí en la descripción del video venga quién hizo la animación. Pero se llama Harmonic Elegance, la canción. Ahí te puse el link por si quieres checar a ver si viene la información del animador que hizo ese stop motion, ¿va?